Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Bioestadística y Demografía. En esta oportunidad vamos a describir los métodos y técnicas estadísticas que se emplean para el tratamiento de las variables cuantitativas continuas. Bien, el problema nace de la siguiente situación. Tenemos acá una variable cuantitativa continua, cuál es el peso, la cual está medida en kilogramos. Si tomamos el peso a una determinada cantidad de personas, digamos 100, entonces vamos a tener 100 pesos diferentes si los medimos exactamente. Esto traducido en nuestra tabla de distribución de frecuencia significa lo siguiente, que si nosotros clasificamos los pesos que hemos visto antes, del menor al mayor peso, entonces los podemos clasificar en 100 categorías distintas, una para cada uno. Y como decía, trabajar con tal cantidad de categorías no solamente es engorroso operativamente, sino que podría suscitarse algunos problemas a la hora de realizar análisis e interpretación. Hemos identificado el problema. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Pues la solución es emplear otros métodos, otras técnicas estadísticas, pero para el tratamiento de estos datos. El método en cuestión se llama para datos agrupados. Básicamente lo que hacemos es reclasificar las categorías y lo que hacemos es agruparlos en lo que llamamos clases. Las clases no son otra cosa que un conjunto de categorías. Cuando utilizamos los métodos y técnicas estadísticas para los datos agrupados, la estructura de la tabla estadística va a lucir un tanto distinto. Veamos cómo luciría. De esta forma, en la que en la primera parte organizamos y clasificamos los datos de acuerdo a un criterio que se llama clases, y estas clases tienen un rango, un intervalo, un límite inferior, un límite superior, y como es un intervalo, entonces tenemos que saber de qué se trata, y eso lo obtenemos con la marca de clase. La marca de clase es un valor representativo del intervalo de clase y se la calcula de una manera muy sencilla. Se lo calcula como la suma del límite inferior y el límite superior y lo dividimos entre 2. Ese valor, que es 8,5, es la marca de clase. La segunda parte de la tabla estadística para datos agrupados es exactamente igual que habíamos visto antes. Esto no va a representar ninguna dificultad. Bien, para ver cómo se trabajan operativamente con todos estos nuevos conceptos, vamos a plantearnos un ejercicio. Este es el ejercicio. El problema de la calidad educativa en Bolivia es un tema preocupante. Por ello, el Ministerio de Educación le ha encargado el estudio del tema a usted, que deberá hacer un análisis descriptivo de la unidad educativa Mejillones de la ciudad del Alto. En forma específica, se deberá investigar el rendimiento académico de los alumnos del último curso de secundaria, el cual cuenta con 100 estudiantes. De los registros de Cardex del mencionado establecimiento se han compilado las notas finales, las cuales están resumidas en el siguiente cuadro. Estas son las notas que corresponden a los 100 estudiantes de este establecimiento educativo. El ejercicio nos plantea una serie grande de interrogantes, las cuales vamos a proceder a solucionar. Bien, manos a la obra entonces, resolvamos el problema. El primer planteamiento dice establezca la variable del estudio. En este caso, la variable que estamos estudiando son las notas de los estudiantes. ¿Qué tipo de variable es esta? Es una variable
cuantitativa continua. ¿Cuántas y cuáles son las categorías de la variable? Si clasificamos las notas de los estudiantes en categorías, vamos a tener la siguiente situación. Y si los ordenamos de menor a mayor, vamos a tener definitivamente 100 categorías que corresponden a las 100 distintas notas que han obtenido los estudiantes, que van desde la persona que no hizo nada, que obtuvo un 0, hasta hasta el estudiante que lo hizo todo perfecto, es decir, 100. En resumen, entonces, ¿cuántas categorías tendríamos? Tendríamos 100 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Pues las que corresponden a cada una de las notas que han obtenido los estudiantes. Dado que es operativamente muy difícil trabajar con 100 categorías, lo que vamos a hacer es utilizar los métodos y técnicas de la estadística para datos agrupados. Comencemos a hacer eso. En el planteamiento del cuestionario nos piden clasificar, reclasificar y organizar los datos que estamos estudiando en clases de igual magnitud o amplitud y cuyo número sea según el criterio de Sturges. Recordemos que la regla de Sturges nos dice que el número de clases debe ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de observaciones con las que estamos trabajando. En este caso son 100 notas, ¿recuerda? Bien, si nosotros aplicamos esta fórmula, vamos a encontrar que el logaritmo de 100 es 2. Y lo que hacemos es multiplicar por 3.3 y a ese resultado le vamos a sumar 1. Aproximadamente nos va a dar 8. Necesariamente tenemos que redondear en estos casos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas y cuáles serán las clases que se debe formar? Identificar cada clase con un determinado rendimiento académico. Para responder esta pregunta, tenemos que determinar la amplitud de cada clase, dado que ya conocemos el número de clases que vamos a tener. Entonces, acá necesitamos el dato del recorrido. ¿Cómo se calcula el recorrido? Pues por la diferencia del valor más alto de los valores observados con respecto al valor más bajo de las mismas. Y eso es 100 menos 0, es decir, 100. En consecuencia, la amplitud va a ser, volviendo a la fórmula que habíamos planteado, 100 dividido entre 8 y eso nos da 12,5. Bien, vamos a proceder a la construcción de la tabla estadística para datos agrupados, considerando el número de clases que hemos dicho que eran 8, ¿sí? El intervalo que tenía que ser de 12,5. Entonces, para formar los intervalos tenemos que tener en claro el límite inferior y el límite superior. Pongamos un ejemplo. Para formar la primera clase, sabemos que la nota más baja ha sido de 0. En consecuencia, vamos a comenzar con ese valor 0. Y sabemos que la amplitud de clase es de 12,5. Entonces, el límite superior va a ser 12,5. Para la segunda clase, el límite inferior tiene que ser un valor cercano al límite superior de la clase 1, es decir, 12,6. No tiene que ser el mismo porque después no van a poder clasificar adecuadamente los valores. Y como la amplitud de clase es 12,5, entonces lo único que hacemos es agregar 12,6 más 12,5, aproximadamente nos va a dar 25. ¿Sí? Y así sucesivamente para las demás clases. Ahora, a cada clase nos piden que le demos alguna denominación en términos de su rendimiento académico. Bueno, a la primera clase, es decir, a los estudiantes que obtuvieron notas entre 0 y 12,5, está claro que no hicieron nada, absolutamente nada, o hicieron muy poco. Entonces vamos a ponerle esta categoría, no se presentó.
A los que obtuvieron entre 12, 6 y 25 le vamos a denominar como rendimiento pésimo, y así sucesivamente. Continuando con el ejercicio, nos piden determinar las frecuencias absolutas y su gráfico. Para construir la tabla de distribución de frecuencias absolutas, vamos a proceder a clasificar las notas de los estudiantes de acuerdo a los criterios que ya hemos establecido. Realizado el trabajo, vamos a tener estos resultados. Por ejemplo, para la primera clase, que tiene un límite inferior de 0 y un límite superior de 12,5, cuya marca de clase es 6,25, y este valor, como dijimos, lo obtenemos sumando el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2, y ese es este valor. Se supone que este es un valor representativo de esta clase, de la clase 1. ¿Sí? Para este intervalo, hemos encontrado que su frecuencia absoluta es de 11, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo graficamos? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Grafiquemos. Acá tenemos los datos, y las frecuencias absolutas las vamos a representar en el sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical, es decir, en el eje de los abscisas, vamos a representar las frecuencias absolutas, y en el eje horizontal vamos a representar las clases. Bien, ya hemos establecido la escala de medida para las frecuencias absolutas y para las clases. ¿Sí? Para las frecuencias absolutas vamos a tomarlos de 5 en 5, de acuerdo a las frecuencias absolutas que hemos obtenido, y para las clases vamos a tomar según el ancho de intervalo que hemos establecido, es decir, de 12,5, partiendo de 0, 12,5, después sería 25, 37, etc. Tenemos 8 clases. Representemos gráficamente para las frecuencias absolutas para la primera clase. Para ello vamos a tomar los valores que tienen el límite inferior y el límite superior de la frecuencia absoluta de la primera clase, que son 0 y 12,5, cuya frecuencia absoluta es 11. Entonces ya tenemos establecido el intervalo. Solamente tenemos que levantar una recta paralela al eje de las frecuencias absolutas para formar una recta. De esta forma. Y lo hacemos coincidir con el valor de 11. Formamos un rectángulo. De esta forma. Lo propio vamos a hacer para la frecuencia de la segunda clase. Es decir, vamos a formar otro rectángulo con esa frecuencia absoluta, es decir, de 10. Lo propio hacemos para la tercera clase. Bien, vamos a construir rectángulos proporcionales para cada clase. Al conjunto de rectángulos que hemos construido le vamos a denominar histograma de frecuencias absolutas. Y este es el gráfico con los que se representan las frecuencias absolutas para datos agrupados. Este es exactamente el mismo procedimiento que se emplea para graficar las frecuencias relativas. También, es decir, que vamos a emplear también lo que se llama histogramas. Los histogramas tienen esta característica: se construyen rectángulos que van uno junto al otro. Para concluir, respondamos estas preguntas. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen pésima nota? Mirando el cuadro vemos que son 10 estudiantes. ¿Qué proporción de estudiantes tienen mal rendimiento? Porcentualmente alcanza a un 16%. Finalmente, ¿cuál es la razón de estudiantes con mal rendimiento a los que tienen un desempeño excelente? La razón la establecemos comparando el desempeño académico de la clase 3 con respecto al desempeño académico de la clase 8, es decir, 16 onceavos. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes tienen a su disposición el laboratorio número 4 que van a poder resolver.